Es bien sabido que la filosofía desde tiempos remotos ha sido producto de gran misterio, debido a que los ideales de la misma son muy complicados de entender, por lo cual esta asignatura hace que sea una de las más odiadas en el transcurso de la vida profesional. Por esa misma razón me nació la idea de hacer este vídeo que pretende explicar a manera de iceberg los diferentes ideales filosóficos del lado occidente, debido a que el lado oriente también tiene otra amalgama de curioso dialectismo que muy próximamente lo realizaré para un siguiente vídeo, pero por lo mientras acomódate a este tu canal de Generación Z y regálame tu suscripción como también tu poderoso like, con el fin de que me acompañes para revisar estas distintas ideologías filosóficas en este iceberg. Nivel primero. Presocráticos. Los presocráticos son el grupo de filósofos griegos nacidos previos a Sócrates orientados principalmente a explicar el origen de la vida a través de los elementos que rodean al planeta Tierra, pero de la misma manera preguntándose las diferentes intrigas que darán forma al estudio de la filosofía. Entre ellos se lucen tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y demás. Socráticos. Los socráticos son el grupo de filósofos griegos nacidos en el período del surgimiento de Sócrates, tratando de explicar las diferentes cualidades que invaden al ser humano, por lo que en este período su principal motivación es entender la convivencia del ser en la comunidad, como también el análisis a las diferentes cualidades que posee el humano, a las cuales se le llamará virtudes. De aquí se desprende filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Protágoras y entre demás pensadores que definirían el entendimiento de la vida. Cinismo. El cinismo es la corriente ideológica que propone principalmente que la vida plena de felicidad se alcanzará a través del lado animal, olvidando por completo todas las cualidades que nos hacen humanos, por lo que esta filosofía quiere romper con nuestra sensibilidad, nuestras emociones y el raciocinio que nos hace posible resolver los problemas del día a día, para que así podamos ser seres salvajes sin ningún sentido en la sociedad. El nihilismo es la corriente ideológica que propone que la vida no tiene ningún sentido vivirla, por lo que este dogma busca explicar que nuestra existencia es simplemente una mota de polvo en un universo más grande e incomprensible. A lo que quiero llegar con esto es que somos indiferentes ante este mismo, por lo que el nihilismo, su principal motor de entendimiento, se explica mejor con la siguiente frase: dejar ser y dejar pasar, haciendo que no te importe absolutamente nada en tu misma existencia. Positivismo. El positivismo es una corriente ideológica social algo complicada de explicar, debido a que su principal objetivo de esta filosofía es la búsqueda plena del conocimiento a través de un método del cual no se puede cambiar ni modificar, dando como punto de partida una infraestructura al propio conocimiento, pero sobre todo formando un descartamiento al empirismo y a las virtudes de los seres humanos para generar aprendizajes, haciendo lo posible de que éste no caiga en tecnicismo. En pocas palabras, el positivismo busca lo preciso y confiable. Liberalismo. El liberalismo es la corriente que busca la libertad plena del ser humano, teniendo en cuenta sus nociones sociales, culturales, políticas y económicas del ser, con el fin de que pueda sentirse pleno en la sociedad. Esta corriente nace del deseo nacionalista de la libertad de Francia a finales del siglo XVIII, quienes buscaban de esta manera librarse de las monarquías implementadas en su pensamiento social de aquel entonces. Humanismo. El humanismo es la corriente que propone centrar al ser humano como objeto de estudio principal de todas las ciencias que hay y que habrá, por lo que en esta corriente se busca fomentar el entendimiento de nuestra anatomía, conocimientos, pensamientos y todo lo demás que invade al ser humano en su día a día. Teniendo en cuenta sus aprendizajes empíricos como científicos que harán posible explicar su realidad del mismo. Ciertamente esta corriente siempre entra en conflicto con el positivismo, debido a que busca nociones más amplias del conocimiento, mientras que la otra su búsqueda se basa en la perfección de los conocimientos, es decir, que esto no caiga en contradicciones una con la otra. Pues bueno, aquí termina el primer nivel del iceberg y ahora es momento de pasar al segundo nivel, donde se encuentran ideologías que se escuchan en la escuela, pero que no ponemos atención por estar observando a la chica bonita del salón, que al final salió embarazada del cacas tóxico de la escuela, XD. Nivel segundo. Romanticismo.
El romanticismo es la corriente filosófica que principalmente busca encontrar la estética de la humanidad, a través de su sentimentalismo lírico, por lo que esta corriente busca la belleza a través de la expresión humana en su mismo sentir, con el fin de conocer su totalidad y absoluta humanidad. Para el florecimiento del romanticismo que se da en el siglo XIX, se trata de encontrar al humano en su máxima expresión, poniendo a este ser como dueño de su destino, con el objetivo de que encuentre su sentir en la vida. Realismo. El realismo es la corriente que busca su misma expresión a través de un enfoque realista, es decir, que dicha ideología va un poco más ambientada a entender todos nuestros elementos de nuestra realidad, para que podamos comprender nuestro objetivo de la existencia. Por lo que quiero llegar con esto, es que todos formamos parte de uno y ese uno nos ayudará a comprender toda nuestra realidad. Empirismo. El empirismo es la corriente filosófica que manifiesta principalmente la búsqueda de la experiencia, para entender todo lo que rodea a nuestro ser, por lo que de aquí se puede desprender y entender que con la experiencia se podrá generar evidencia que haga posible explicar nuestro mismo sentir en la vida. Por esa razón su principal enfoque del empirismo es entender cuánta experiencia sea posible, para analizar todo lo que sucede en la realidad. Del pensamiento empirista nacen los contextos políticos, ya que con ellos nos darán el entendimiento de sugestionar nuestra esfera social para poder gobernar. Subjetivismo. El subjetivismo es la corriente filosófica que propone la sugestión personal como motor de entendimiento a la vida, por lo que de este pensamiento se busca entender la realidad, a través de nuestra percepción. El subjetivismo puede parecerse al empirismo, pero no son iguales, porque uno nos envuelve en la experiencia y el otro en el criterio personal de la perspectiva humana. Sin embargo, ambas ideologías traen elementos que las hacen estar unidas una que la otra. Racionalismo. El racionalismo es la manifestación filosófica que demuestra la racionalidad como elemento importante para comprender la realidad, teniendo en cuenta que nuestro pensamiento es aquello que les dará contornos a las cosas tanto físicamente como trivialmente. De aquí se desprende la famosa frase de si pienso es que existo. Dicho lema interpreta de perfecta manera el sentir del racionalismo a la vida, ya que de lo único que podemos estar seguros es de nuestra existencia. Marxismo. El marxismo es la ideología social que busca la igualdad y el equilibrio en la sociedad, a través de lo unitario. Ciertamente el marxismo analiza principalmente todos los elementos históricos con los que hace posible comprender el paradigma social en el cual habitamos, con el fin de llegar a la igualdad que se encamina a explicar la teoría. Por esa razón, esta concepción filosófica desea abolir por completo todas las diferencias sociales, para que todos podamos vivir en armonía, ya así, con el propósito de encontrar el sentido a la vida humana. Individualismo. El individualismo es la corriente que propone principalmente la búsqueda del ser en la individualidad de uno solo, enmarcando su deseo de no ser apoyado por ningún ser de su propia especie. Ciertamente el individualismo es precursora de diferentes movimientos filosóficos, tal es el caso del nihilismo, lo absurdo o del neofeminismo, ideologías que en un momento analizaremos. Al parecer se me olvidó colocar en el iceberg dicha ideología, pero esta es de vital importancia porque con esta nacen otras filosofías bastante interesantes. Pues bueno, aquí termina este segundo nivel del iceberg, por lo que es momento de pasar al tercer nivel, donde hay ideologías que se conocen, pero que son algo complicadas de explicar, ya que en ellas se desprende diferentes interpretaciones filosóficas, así que con gusto pasemos a analizarlas. Nivel tercero. Dogmatismo. El dogmatismo es la corriente filosófica que nos habla principalmente de la búsqueda de conocimientos empíricos como científicos, para generar un nuevo aprendizaje, teniendo en cuenta los 6 pasos del método científico, con el fin de generar una lección intelectual. Ciertamente el dogmatismo lo podemos hallar en cualquier ciencia, ya que con ella se puede entender las cualidades con las que se hace presente el estudio de una ciencia. También es importante recalcar que el dogmatismo nace de la curiosidad de los filósofos griegos, quienes establecieron un proceso para generar conocimiento. Darwinismo. El darwinismo es la corriente ideológica que propone que el ser más apto en todos los sentidos, será aquel que deberá gobernar y guiar a la especie predeterminada.
por lo que en el darwinismo se aplica la ley del más fuerte, la cual sirve para determinar este personaje que llevara a cabo el control de la sociedad, por lo que el más débil terminara siendo eliminado. El darwinismo nace del origen de las especies de Charles Darwin, pero esta misma concepción biológica ayuda a la filosofía para determinar un sentido a la supervivencia. Hegelianismo. El hegelianismo propone la búsqueda de lo absoluto, a través del espíritu humano, como también de su misma naturaleza que ayuda a comprender todo su entorno social y espiritual. La concepción de esta filosofía planea hablarnos de la conciencia humana como un concepto absoluto, algo difícil de interpretar, debido a que con ella podríamos explicar el origen de todo, desde nuestro propósito en la vida, como de la misma manera el objetivo de la existencia del universo. Por esa razón esta ideología es la primera que debate la filosofía de la historia del espíritu, colocando que las energías humanas tuvieron bastante influencia para llevarse a cabo cualquier momento histórico que sea suscitado. Teologismo. El teologismo es la corriente filosófica que busca la verdad absoluta, a través de la palabra de Dios. Ciertamente el teologismo es una de las ideologías que profesan las personas actualmente, por lo cual la hace una de las más famosas en el mundo entero, debido a que los creyentes siempre nos hablan de ella. Pero su concepción filosófica es un poco más compleja, ya que nos hablan del propósito de tanto de Dios como el de nuestra vida, y dichos preceptos la hacen difícil de explicar, como además caeríamos en una polémica por la misma, así que pasemos al siguiente concepto. El eterno retorno es una concepción filosófica bastante interesante, debido a que en ella se propone que el universo se encuentra en un constante regreso, es decir, que todo lo que ha sucedido en el pasado se ha fecundado una cantidad de veces infinitas y seguirá pasando una y otra vez. El eterno retorno propone que el universo cada cierto tiempo se destruye para que nuevamente se reinicie desde el principio, por lo cual con esta teoría podemos explicar los déjà vu, como las premoniciones de diferentes personajes a lo largo de la historia. El absurdo es una ideología que se parece bastante al nihilismo, sin embargo, esta corriente nos habla que la existencia en sí parece tan ridícula que su único objetivo es ser absurda en todos sus sentidos. Ciertamente este dogma nos cuenta que todo lo que nos sucede en la vida es irrelevante para el universo. Este mismo pensamiento tiene el nihilismo, en cambio, para esa teoría lo único relevante es nuestra muerte, pero para el absurdo la muerte no significa nada, por lo cual también se vuelve tonta y ridícula. El hedonismo es la corriente filosófica que propone que la búsqueda del sentido se encuentra en el placer humano, por lo cual esta concepción nos habla que su sentido se encuentra en todos los actos que nos den placer, tal es el caso de las hazañas que sintamos amor a realizar dichas actividades. Pero también el hedonismo nos remonta a decirnos la existencia de un amor verdadero, que será aquel personaje que complemente virtudes con la persona en cuestión, naciendo así el verdadero hedonista. Pues bueno, aquí termina este vídeo, por lo que en unos días subiré la segunda parte en donde contemplaré más niveles de filosofía interesante. Así que por el momento le deseo buenas vibras hermanos cibernautas, y que viva Cristo Rey, porque yo los veo para un siguiente vídeo. Bien, se me cuidan del SIDA espacial.